Buenas noches para todos, nuevamente bienvenidos a esta segunda noche de esta cuarta Semana Internacional de Estudios Pastorales. Es para nosotros muy grato poder contar nuevamente con la presencia de todos ustedes. Recordarles que esta cuarta semana pretende abordar y seguir profundizando sobre el tema de acompañar itinerarios de iniciación cristiana. Una apuesta también que se viene reflexionando en toda la Iglesia universal y especialmente en estos procesos de sinodalidad que nos están invitando para avanzar también en una experiencia de fe dinámica, trascendente, diferente. Por eso, esta invitación nos la hace el Centro de Evangelización Fuego Nuevo y la maestría en innovaciones pastorales de la Facultad de Estudios Bíblicos Pastorales y de Espiritualidad de Uniminuto. Es para nosotros una alegría poder contar con ustedes y poder estar esta noche también trabajando y abordando estos temas tan interesantes. Les recuerdo que nuestra semana cuenta con un grupo de especialistas y un grupo de personas que han venido trabajando y reflexionando sobre el tema. Nos está acompañando el padre eh, Juan Carlos Carvajal Blanco, quien en la noche de ayer nos dio una conferencia sobre esos fundamentos de la iniciación cristiana. En la noche de hoy, miércoles 19 de agosto, nos va a acompañar María Elena Osegueda Juárez. Ella es de la Sociedad de Catequetas Latinoamericanos y nos va a acompañar con una conferencia supremamente interesante. El día de mañana estará el padre Luis Miguel Figueiredo de la Universidad Católica de Portugal y el viernes cerraremos con broche de oro esta semana de reflexión sobre la iniciación cristiana. Estará con nosotros el padre Manuel Jiménez, catequeta colombiano muy reconocido a nivel nacional e internacional y que también hace parte de nuestro staff de profesores de la maestría en innovaciones pastorales de Uniminuto. Como hemos visto el día de ayer, eh, esta apuesta de reflexionar sobre los procesos de iniciación cristiana también hacen parte de esta propuesta que la maestría en innovaciones pastorales quiere hacer. Quiere ayudarnos a reflexionar y a proponer unos caminos diversos para poder fundamentar toda la acción pastoral y poder desarrollar realmente procesos innovadores en nuestro ejercicio y en nuestro servicio a la iglesia. Por eso los invitamos desde Uniminuto a ser parte de esta maestría. Es una maestría que realmente puede ayudarnos a transformar, a encontrar las formas de innovar y de presentar una pastoral más dinámica, más enriquecida dentro de todos los procesos que vamos dinamizando. Y por eso queremos invitarlos a que se inscriban, a que nos conozcan, a que conozcan su plan de estudios y desde ahí poder también hacer parte de la gran familia Minuto de Dios. Seguimos poniendo en oración a todos nuestros compatriotas que en este momento se encuentran en situación de dificultad a través de las diferentes situaciones que están viviendo y que en distintas ciudades del occidente de nuestro país pues se está dando ayuda, se está construyendo, se están buscando todavía personas, pero necesitamos también seguir siendo más solidarios y seguir orando, seguir contribuyendo para que estas personas recuperen su dignidad y recuperen todos estos espacios donde hemos venido perdiendo eh, estabilidad, seguridad, salud, vida, bienestar. Por eso los invitamos a que en un momento de silencio oremos por ellos y le demos gracias al Señor por tener nosotros nuestra vida y le demos gracias al Señor también por la solidaridad de todos los colombianos y de todos aquellos que a nivel internacional también nos han venido acompañando en este proceso. Gracias, Señor, porque a través de esta expresión de solidaridad ayudamos a recuperar la esperanza y la dignidad de todas estas personas que han sido afectadas por nuestro terremoto de la semana pasada.
Padre Manuel, Hola buenas, Ivonne, buenas noches, ¿cómo ha estado? bien, muchas gracias por esta oportunidad que nos brinda a todos la Universidad Minuto de Dios en su maestría de Innovaciones Pastorales para pensar la iniciación cristiana. Padre, el Padre Juan Carlos en la noche de ayer nos hizo una conferencia o nos presentó una conferencia con unos elementos supremamente interesantes sobre la naturaleza teologal de la iniciación cristiana, la raíz de su condición procesual. Padre, usted nos puede recordar 5 tipsitos de esta conferencia del día de ayer, que realmente fue muy interesante y que creo que, como usted nos invitaba ayer, nos decía, hay que volver a verla. Ojalá podamos repetirla y podamos sacar, extraer todo ese jugo que nos dejó esas enseñanzas y todos esos desafíos también que nos presentó el Padre Juan Carlos ayer. Padre, ¿usted nos puede recordar un poquito cuáles son esos elementos claves de la conferencia del Padre Juan Carlos? Claro que sí, con mucho gusto y también aprovecho para saludar a todos y a todas aquellas personas que nos acompañan en distintos lugares, porque ayer confirmamos que esta semana internacional es bien internacional, no solo por los ponentes, sino también por un buen número de asistentes de los países latinoamericanos. En primer lugar, Juan Carlos nos hacía ver que la iniciación cristiana comparte muchos elementos configuradores con otras formas de iniciación. Al fin y al cabo, la iniciación cristiana se inspira en cualquier otra iniciación religiosa o cultural, pero nos hacía ver los elementos que le son propios. Uno primero, y es que es respuesta, lo que la iglesia hace con la iniciación cristiana es una acción evangelizadora, como respuesta a ese mandato de Jesús de ir y hacer discípulos, de ir y convocar a las personas a seguir a Cristo. En segundo lugar, en ese dinamismo evangelizador propio y característico de la iniciación cristiana es que es obra de Dios. Es Dios quien llama, quien convoca, quien transforma. Luego, el sujeto primario de la iniciación es Dios mismo. Y naturalmente lo que la persona hace es acoger en libertad, abrirse a la gracia que Dios le quiere dar. En tercer lugar, que naturalmente ese camino iniciatorio es un camino mediado por la iglesia, por la comunidad. Es la comunidad también que se hace sujeto para acompañar a otro sujeto que es una persona que en libertad se abre esa gracia. Podríamos decir de alguna otra manera que la iniciación cristiana es el encuentro como de tres sujetos. Dios, la persona, porque también ella debe en libertad acoger esta propuesta, hacerla suya, abrirse a la acción del Espíritu de Dios y el sujeto comunitario que sirve de mediación en el encuentro entre Dios y la persona. Y uno último que subraya Juan Carlos es el carácter procesual, que está muy inspirado en el catecumenado de los orígenes. ¿Por qué es procesual? Porque si está al servicio del encuentro entre Dios y la vida de cada uno de nosotros, entonces no solamente respeta el misterio de Dios que se va abriendo a poco a nosotros, pero también está al servicio y el respeto de la libertad humana para que también pueda abrirse al encuentro. Serían como unos elementos así rápidamente. Entonces, cualquier itinerario tiene que responder a esas características. Cualquier itinerario de iniciación tiene que configurarse de acuerdo con las características teológicas que Juan Carlos ayer nos recordó. Padre, muchísimas gracias por esa breve síntesis que nos ha hecho de la propuesta del Padre Juan Carlos el día de ayer. Y hoy queremos invitarlos también a que desde esta experiencia que nos va a compartir María Elena en la conferencia del día de hoy, podamos seguir enriqueciendo todo este itinerario y todo este proceso en el ejercicio también de acompañar todos estos itinerarios de iniciación cristiana. Pero antes de iniciar y darle la palabra a María Elena, quiero hacer una presentación a todos nuestros participantes del día de hoy.
María Elena es trabajadora social y magíster en desarrollo humano y manejo de grupos, magíster también en estrategias de aprendizaje. Ha sido secretaria ejecutiva de la sección diocesana de evangelización y catequesis en la Arquidiócesis de Guadalajara, México, coordinadora del Departamento de Elaboración de Materiales, subdirectora ejecutiva del Instituto Superior de Catequesis y directora de ediciones de la Casa de Catequista en México. Es miembro de la Sociedad de Catequetas Latinoamericana Escala. María Elena el día de hoy nos va a acompañar con la conferencia titulada Acompañar el despertar de la fe, claves psicoespirituales para itinerarios mistagógicos de iniciación cristiana. María Elena, es una alegría tenerte con nosotros y te damos la bienvenida. Este espacio es todo tuyo. Muchas gracias por estar aquí. Hola, muy buenas noches para todas y todos los que nos están acompañando en esta Semana Internacional de Estudios Pastorales. Mi nombre es María Elena Ocegueda, soy de México y pertenezco a la Sociedad de Catequetas Latinoamericanos. Agradezco profundamente a la Universidad Uniminuto este espacio para compartir con todos ustedes un tema decisivo para la vida de la Iglesia, que sin duda son los itinerarios de iniciación cristiana. Creo yo que la experiencia que vamos teniendo en América Latina nos permite reflexionar un tema de gran alcance, porque no se nos está invitando simplemente a revisar programas de catequesis, ni a actualizar contenidos, ni a reorganizar etapas sacramentales. Se nos está invitando a pensar en itinerarios, es decir, en cómo recorrer caminos juntos, cómo acompañar y cómo asumir una presencia cercana, paciente, pedagógica, comunitaria y mistagógica. Quisiera situar esta reflexión desde una convicción que ha ido madurando mi propio camino catequético, mi propia formación y también mi camino como acompañante, como pedagogo. La iniciación cristiana no puede reducirse a la preparación para recibir los sacramentos. Esto creo que todos ya lo conocemos y lo sabemos. Debe comprenderse más bien como un proceso de transformación de la persona en Cristo, vivido en comunidad, sostenido por la palabra, celebrado en la liturgia y prolongada en la misión. Esta convicción no es nueva en la Iglesia ni en nosotros, pero hoy necesita ser redescubierta con nueva lucidez. Durante mucho tiempo, en no pocos contextos pastorales, se configuró una práctica catequética centrada en preparar para hacer la primera comunión, para confirmarse, es decir, para cumplir un requisito. Este modelo pudo sostener mientras la familia, la escuela o la parroquia compartían un horizonte religioso relativamente común. Pero hoy este contexto ya no existe. Se ha transformado profundamente. Hoy llegan a nuestras comunidades niños, adolescentes, jóvenes y adultos con experiencias religiosas muy fragmentadas, con lenguajes espirituales diversos, con heridas afectivas, con imágenes de Dios distorsionadas, muchas veces ambivalentes, pero también nos llegan con profundas búsquedas, con resistencias, con indiferencias o con formas de religiosidad heredada que no siempre se han convertido en una fe personal. Por eso, hablar de innovación pastoral en la iniciación cristiana no puede significar únicamente introducir nuevas dinámicas, recursos digitales o estrategias metodológicas. Tenemos más bien que ver
que la innovación pastoral exige volver a la fuente con ojos nuevos, recuperar el carácter catecumenal, mistagógico, comunitario y misionero de la iniciación cristiana. Y al mismo tiempo comprender mejor a la persona concreta que hoy necesita ser acompañada en su camino de fe. Esta conferencia se va a centrar en esta última parte de la expresión que acabo de decir. Porque aquí se abre el aporte que deseo proponer. Las claves psicológico-espirituales pueden ayudarnos a comprender mejor cómo se despierta, se configura, se purifica o se madura y también se integra la fe en la persona. No trato de psicologizar la catequesis, ni de sustituir la teología por categorías psicológicas. Trato más bien de reconocer que la gracia se acoge en una persona concreta, con historia, con cuerpo, con afectos, con memoria, con lenguaje, con heridas profundas, con vínculos, con símbolos, con búsquedas, con resistencias y con deseos. La conferencia que hoy quiero compartir con ustedes es situada en esta tesis. Un itinerario mistagógico de iniciación cristiana debe acompañar el paso de una religiosidad recibida, externa o fragmentada, hacia una fe interiorizada, significativa, comunitaria y misionera. Por ello, la psicología y la espiritualidad ofrecen mediaciones valiosas que ayudan a comprender el proceso humano de la fe sin reducir el misterio cristiano a un fenómeno psíquico. Desarrollaré esta reflexión en 5 momentos. Primero, presentaré la iniciación cristiana como itinerario y no como un trámite sacramental. Segundo, profundizaré en la mistagogía como pedagogía del misterio y acompañamiento de esta experiencia creyente. Tercero, ahí propondré algunas claves psicológico-espirituales para comprender la fe como experiencia, como sentido, símbolo, nueva cognición y madurez religiosa. En el siguiente paso de la conferencia, el cuarto, señalaré algunos criterios para el acompañamiento catequético. Y finalmente voy a concluir con algunas implicaciones para la conversión pastoral y misionera de nuestras comunidades cristianas. Damos paso y entrada a esta conferencia, que la he titulado La iniciación cristiana, de la preparación sacramental al itinerario de vida. Ya el Catecismo de la Iglesia Católica nos enseña que los sacramentos de iniciación cristiana, bautismo, confirmación, Eucaristía, ponen los fundamentos de toda la vida cristiana. Por el bautismo, los fieles renacemos a esta nueva vida. Por la confirmación somos fortalecidos y por la Eucaristía somos alimentados con el manjar de la vida eterna para avanzar hacia la perfección de la caridad. Y esta afirmación tiene una enorme densidad teológica y pastoral. Todos lo conocemos. La iniciación cristiana no es una suma de celebraciones aisladas como comúnmente lo hemos vivido pastoralmente en nuestras comunidades, sino que es un dinamismo de una vida nueva, es un engarzamiento de los procesos humanos sacramentales. Sin embargo,
Uno de los desafíos pastorales más serios que enfrentamos es la distancia entonces entre esta verdad teológica de los sacramentos y la forma concreta en que muchas personas lo viven. Para algunos, el sacramento sigue siendo un evento social, un trámite. Para otros, sigue siendo la meta familiar. Para otros, quizás es el requisito escolar. Y para otros, incluso un acto de pertenencia meramente cultural. No pocas veces se recibe el sacramento sin una experiencia suficientemente de conversión, sin vínculo comunitario estable, sin comprensión mistagógica y sin continuidad discipular. Esta es la queja que vemos entre los catequistas y los párrocos, ¿no? Las personas reciben los sacramentos, pero se alejan de la comunidad. No hay un camino discipular hecho. De ahí que el gran reto no sea simplemente preparar mejor para un sacramento, sino reconfigurar la iniciación cristiana como un verdadero camino de encuentro, de conversión, de pertenencia y de misión. Ya el Directorio General para la Catequesis lo recordaba, que la catequesis postbautismal, sin copiar mecánicamente el catecumenado bautismal, debe dejarse inspirar por sus elementos fundamentales, como una verdadera escuela de vida cristiana. Y el Directorio para la Catequesis del año 2020, en continuidad con esa intuición, va a subrayar el valor del catecumenado como un camino originario de la iniciación cristiana y como el criterio inspirador para todo proceso catequético. Esto supone un desplazamiento pastoral muy importante, de curso a proceso, de requisito a camino de conversión, de un tema a una experiencia iluminada por la fe, de la preparación sacramental a la vida sacramental, de catequesis individualizada a iniciación en comunidad y de aprendizaje doctrinal a discipulado misionero. La iniciación cristiana, entendida como itinerario, no se va a limitar a enseñar verdades religiosas, sino que introduce en una forma nueva de vivir. Recalco, introduce en una nueva forma de vivir, porque nos introduce en Cristo, nos introduce en la iglesia, nos introduce en una manera pascual de interpretar nuestra propia existencia. Nos introduce en la experiencia de ser hijo amado del Padre, de ser discípulo, de ser hermano, de ser testigo. Por eso la iniciación cristiana tiene una estructura profundamente antropológica. Toca la identidad, la libertad, la afectividad, el sentido, la pertenencia y la misión. Y tiene también una estructura profundamente espiritual, porque nos abre a la relación con Dios, a la acción del Espíritu, a la vida sacramental y al misterio pascual. Aquí se comprende la urgencia de hablar de itinerarios mistagógicos. No basta llevar a las personas hasta el rito. Hay que acompañarlas para que el rito celebrado se convierta en vida creyente. Aquí está el reto. Ahora vamos a pasar al segundo momento, a entrar a la mistagogía.
a esta pedagogía del misterio y del acompañamiento de la experiencia. La palabra mistagogía pues nos evoca la acción de conducir hacia el misterio. No se trata entonces de explicar el misterio desde fuera, como quien define un objeto, sino a acompañar a la persona para que aprenda a reconocer, a celebrar, a interpretar y vivir la presencia de Dios en su historia. La mistagogía es una pedagogía profundamente cristiana porque parte de una certeza. El misterio de Dios no es una idea abstracta, sino una realidad que se comunica en Jesucristo, se celebra en los sacramentos, se acoge en la comunidad y transforma la existencia. Pongo aquí siempre el acento, transforma la existencia. Por eso, una catequesis mistagógica no se contenta con que la persona sepa qué es el bautismo, sepa qué es la confirmación, sepa qué es la Eucaristía. No se queda solo en unas categorías del saber. Busca que descubra qué significa vivir como bautizados. ¿Qué significa dejarse fortalecer por el Espíritu? ¿Y qué significa participar de la mesa eucarística como forma de comunión y de misión? La mistagogía acompaña el paso del signo a la vida. Ayuda a leer lo visible para entrar en lo invisible. Educa nuestra mirada para descubrir en el agua, en el óleo, en la luz, la mesa, el pan, el vino, la comunidad reunida y la palabra proclamada, que no son elementos decorativos, sino que son mediaciones de un misterio que abraza toda nuestra existencia. Pero deseo subrayar algo más. La mistagogía no se limita a la explicación posterior de los ritos. Es una forma integral de acompañar la experiencia creyente. Es mistagógico todo aquello que ayuda a la persona a descubrir cómo Dios ha estado presente en su historia. Repito, es mistagógico todo aquello que ayuda a la persona a descubrir cómo Dios ha estado presente en su historia. Cómo la palabra ha iluminado sus búsquedas, cómo la comunidad lo sostiene en su camino y cómo el sacramento configura su identidad y cómo la misión da el horizonte a la vida. Por eso, la mistagogía toca estos 3 niveles. El primer nivel es el nivel de la experiencia. La persona necesita reconocer lo que vive, nombrar sus búsquedas, escuchar sus heridas, descubrir sus deseos más hondos y entonces abrirlos al Evangelio. Esto es la base. Sin ello no podremos ir tocando los siguientes niveles. La persona necesita nombrar, reconocer lo que vive para poder abrirlo al Evangelio, para que pueda ser iluminado por la palabra. Segundo, el nivel del sentido. La fe no se recibe plenamente
mientras no ilumina el para qué de la vida. Una persona puede tener contenidos y conocer contenidos religiosos de manera innumerable. Sin embargo, no haber encontrado todavía el sentido creyente de su existencia. Eso es lo que comúnmente nos está ocurriendo. Tenemos mucho saber, pero no hemos encontrado el para qué de ese saber en mi vida, que la ilumine, que la transforme. Y el tercer nivel va a ser la transformación. El misterio celebrado debe configurar una manera nueva de vivir, más filial, más fraterna, más servicial, más comunitaria y más misionera. Entonces, recordemos, la mistagogía toca estos tres niveles: el nivel de la experiencia, el nivel del sentido y el nivel de la transformación. Esta comprensión mistagógica, entonces, nos obliga a repensar la tarea del catequista. El catequista no es solamente un transmisor de contenidos. El catequista es un testigo, es un pedagogo, es un acompañante, es un mediador comunitario y servidor del despertar de la fe. En Antiquum Ministerium, el Papa Francisco recuerda que el misterio del catequista se vincula con la vida y el crecimiento de la comunidad y con su capacidad de irradiarse hacia quienes están lejos. Esta afirmación es clave. El catequista no trabaja para sí mismo, ni acompaña en nombre propio. Acompaña desde la iglesia y hacia la iglesia. Este sentido comunitario, que se transformará en sentido de pertenencia, es una de las tareas claves que el catequista deberá ejercer. Vamos a entrar al corazón de esta conferencia, que es las claves psicológico-espirituales para comprender y acompañar el despertar de la fe. Hemos visto, voy a hacer una recapitulación para darle sentido a estas claves. Primero, que la iniciación cristiana, de la preparación sacramental a comprenderlo como un itinerario de vida. Y luego hemos recorrido que la mistagogía es la pedagogía del misterio y del acompañamiento de la experiencia, tocando estos tres niveles. Ahora, llegando al centro de esta reflexión, ¿qué puede aportar la psicología de la religión, la psicología humanista, la logoterapia o la psicología cognitiva a la comprensión pastoral de estos itinerarios mistagógicos? Vamos a tratar de responder a esta pregunta. ¿Qué es lo que nos pueden aportar para una mayor comprensión de los itinerarios mistagógicos? Primero, tenemos que tener claro que su aporte no es decirle a la teología lo que es la fe, sino a la comprensión de la persona en este proceso de la fe. La fe cristiana es respuesta a la revelación de Dios en Jesucristo, pero la psicología puede ayudarnos a comprender cómo esa respuesta se vive en la persona concreta, cómo se despierta, cómo se desbloquea o cómo se expresa o cómo se deforma también. También nos puede dar luces para ver cómo puede madurar esa respuesta
y cómo se integra en la vida y la transforma. Y en eso lo expresa a través de nuevas conductas. De aquí que voy a tratar de hacer una forma muy concreta de lo que algunos autores, padres de la psicología de la religión, nos pueden aportar. Y voy a proponer 7 claves psicológico-espirituales para ayudarnos a comprender mejor estos itinerarios mistagógicos. Vamos a hablar de la primera clave. Y la primera clave es: la fe necesita experiencia, no solo información. William James, uno de los padres de la psicología de la religión, estudió la experiencia religiosa desde la perspectiva de la persona concreta. En su enfoque, lo decisivo no era probar la existencia de Dios desde la psicología, claro está, sino observar los frutos que la experiencia religiosa produce en la vida. Y el material trabajado por este autor muestra que la experiencia religiosa genera sentimientos que luego se traducen en frutos visibles. Por ejemplo, produce mayor equilibrio emocional, produce gozo, produce generosidad, fortaleza, ecuanimidad o sentimientos más humanitarios. Esto él lo reconoce como la capacidad que esta experiencia religiosa le da a la persona para renovar su personalidad. Miren qué interesante, ¿no? Y esto, claro que también nos abre a nosotros una perspectiva para seguirlo estudiando y comprendiendo. Entonces, esta clave interpela directamente a la catequesis, porque durante mucho tiempo hemos confiado demasiado en la transmisión de la información religiosa. Pero la información religiosa por sí sola no inicia cristianamente. Puede instruir, puede aclarar, nos puede ayudar a ordenar el pensamiento, pero no necesariamente nos puede iniciar en un proceso de conversión. No necesariamente la información religiosa nos introduce en el misterio y no necesariamente todo ese conocimiento nos despierta una adhesión vital a Jesucristo. La fe necesita tocar la experiencia, necesita pasar por la vida, por los afectos, por la memoria, por el cuerpo, por la relación, por la comunidad. No se trata de caer en emocionalismos. Se trata de reconocer que la persona no cree solo con la inteligencia, cree con toda su historia. Una catequesis mistagógica debe preguntarse siempre: ¿qué experiencia humana está siendo evangelizada aquí? ¿O qué está viviendo este niño, este adolescente, esta familia, este adulto? También debe preguntarse: ¿qué palabra del Evangelio puede iluminar esa experiencia? ¿Qué signo puede ayudarle a reconocer a Dios? ¿Qué gesto comunitario puede sostener el camino de esta persona? La iniciación cristiana comienza a volverse significativa cuando la persona descubre que la fe no es una información agregada a su vida, sino que es luz que le permite comprenderla de otro modo.
James nos está diciendo que la observó cómo la experiencia religiosa vivida de manera adecuada produce frutos o no en una persona. Entonces, la primera clave, recuérdenla, es la fe necesita experiencia, no solo información. Vamos a pasar a la segunda clave, que es la fe despierta el sentido profundo de la vida. Aquí nos vamos a ir con Viktor Frankl, él padre de la logoterapia, y él nos va a ofrecer una de las claves más fecundas para la pastoral actual. El ser humano, nos va a decir, no vive solo de placer, no vive solo del éxito o del logro del poder. El ser humano vive de sentido. La logoterapia va a afirmar que la motivación fundamental de la persona es la búsqueda de sentido, de un para qué, incluso en las situaciones más adversas. Y esto lo experimentó Viktor Frankl en propia carne. Entonces, Frankl subraya que toda la vida, aún marcada por el sufrimiento, puede tener sentido y que la persona conserva la libertad de elegir su actitud ante aquello que no eligió, en este caso el sufrimiento. Esta intuición es profundamente cercana a la iniciación cristiana, porque la fe cristiana no responde únicamente a la pregunta ¿qué debo saber?, sino a preguntas más radicales. ¿Para qué vivo? ¿Qué sentido tiene mi vida, mi historia? ¿Qué espera Dios de mí? ¿O qué hago con mi dolor, con mi sufrimiento? ¿O cómo puedo amar? ¿O a qué estoy llamado? Esas preguntas nos ponen en el camino de la búsqueda de sentido, nos dirá Viktor Frankl. Un itinerario mistagógico debe ayudar entonces a descubrir que la vida no es azar, ni simple sucesión de acontecimientos. La vida es llamada, es vocación, la vida es respuesta. Y en la fe cristiana, el sentido no es una idea abstracta, sino es una persona. Es Jesucristo, es camino, es verdad, es vida, es quien le da sentido a nuestra existencia. Por eso, una catequesis de iniciación cristiana tendría que ser profundamente vocacional desde el inicio. No solo vocacional en el sentido de discernir estados de vida, sino vocacional en el sentido más amplio. Es ayudar a que cada persona descubra que existe y que es amada, que es llamada, que es enviada, que es responsable de una misión, que ella existe ante Dios, que Dios le mira, que Dios le ama, que Dios le acoge y que le está llamando a una misión única y especial. Aquí aparece entonces una tarea urgente para la catequesis. Pasar de una catequesis de respuestas ya prefabricadas a una catequesis que ayude a responder preguntas más profundas. No para dejar a la persona en una incertidumbre, sino para conducirla hacia
Cristo como sentido último y plenitud de la existencia. Entonces, me parece que Víctor Frank nos puede ayudar a comprender que la persona vive para encontrar su sentido. Vamos a la tercera clave, que es la fe implica una nueva manera de conocer y de mirar la realidad. La psicología cognitiva nos va a ayudar para ello, porque nos aporta una intuición de gran valor, que es la experiencia religiosa tiene que ver ahora con la búsqueda de significado y con un cambio en la interpretación perceptiva de la realidad. Aquí, Omar Franca Tarragón afirma que la experiencia religiosa se relaciona con un fenómeno más amplio, que es la búsqueda humana de significado, y que el factor decisivo parece ser el cambio en la interpretación perceptiva de la totalidad de la realidad en la que se sitúa el sujeto. Es decir, esto, ¿qué nos permite a nosotros como catequistas, como acompañantes, sacerdotes religiosos? Que nos permite decir hoy que la fe no solo añade contenidos nuevos, ofrece una nueva mirada. Creer es aprender entonces a mirar la vida, la historia, el dolor, nuestros vínculos, la comunidad y el futuro desde Dios. ¿Sí? La fe es lo que nos ofrece, nos ayuda a ponernos unos nuevos lentes. Y en este sentido, la fe tiene esa dimensión metacognitiva y transforma los esquemas desde los cuales la persona interpreta la realidad. Eso es lo que nos está diciendo la corriente de la psicología cognitiva. Así que podemos decir que la fe como una nueva cognición lo expresa de esta manera y con fuerza. La fe en Jesucristo no es creer en una idea o en una doctrina aislada, sino vivir una relación personal con Él. Pongo un énfasis, es la relación personal con Él. Y esa fe entonces va a implicar, ahora sí, la respuesta cognitiva, emocional y conductual de la persona por mantener esa relación con Jesús. Y es lo que permite reinterpretar toda la realidad. Entonces, es una nueva perspectiva desde la cual se observa el mundo, se reinterpreta la realidad y también se reinterpretan las relaciones interpersonales y también las relaciones intrapersonales. Es decir, desde esta relación con Jesucristo yo puedo interpretar y conducir, modificar mi conducta desde otra mirada que me da la fe. Incluso puedo transformar las relaciones que tengo conmigo mismo y las relaciones que tengo con los otros. Esta clave, como ven, es decisiva para la catequesis. Muchas veces enseñamos contenidos de la fe sin acompañar el cambio de mirada que esos contenidos suponen. Porque podemos explicar el perdón,
sin ayudar a reinterpretar la herida que necesita después un proceso de perdón. Podemos hablar de la Eucaristía sin transformar la mirada de la comunidad. Es decir, no vemos o no reinterpretamos esos contenidos. Porque podemos enseñar, ¿no?, que Dios es Padre sin sanar incluso las imágenes distorsionadas que podemos tener de Dios, que están marcadas por el miedo, por el castigo, por el abandono. O podemos explicar muy bien y dar los contenidos de la confirmación, sin duda, pero sin ayudar a reconocer la acción del Espíritu en la vida concreta. Entonces, esta clave me parece a mí fundamental, ¿no?, para repensarla, para estudiarla, para seguir profundizando. Porque vamos a decir que una catequesis mistagógica debe ayudar a pasar de la información religiosa a la interpretación creyente de la vida. El catequista necesita aprender a preguntar qué mirada de Dios, de sí mismo, de los demás o del mundo está construyendo esta persona que está en este proceso de iniciación cristiana. ¿Qué es lo que necesita esta persona purificar, ampliar, iluminar desde el Evangelio? Entonces, la tercera clave es: la fe implica una nueva manera de conocer, de mirar y de reinterpretar la realidad. Vamos a la cuarta clave. La cuarta clave tiene que ver con la fe necesita símbolos, lenguaje y memoria. Y así Jung, desde su psicología analítica y leído con discernimiento teológico, también quiero decirle, porque no todo lo que estos padres de la psicología de la religión podemos empatar con la experiencia cristiana, pero los vamos a leer de manera positiva. Jung nos va a recordar la fuerza de los símbolos en la vida interior, porque Jung reconoce que la experiencia religiosa se expresa a través de imágenes, de arquetipos, de símbolos, sí, y que estos llevan a descubrir procesos profundos, ¿no?, de la interpretación psíquica de la persona. Para Jung, los símbolos religiosos van a manifestar contenidos, como digo, de la psique y que conectan al ser humano con dimensiones de sentido, de totalidad, de interioridad. Entonces, desde una perspectiva cristiana, les digo, no es que queramos asumir todas las categorías jungianas, no, sino que de manera crítica podemos decir, esto nos ayuda. ¿Qué podemos rescatar de Jung? Que nos recalca fuertemente que las personas necesitan de los símbolos, de las imágenes, para conectar con cosas más profundas, más internas, ¿sí? Entonces, pues con todo esto podemos decir que Jung nos enfatiza que el ser humano necesita símbolos para interpretar lo vivido. Y la fe cristiana es profundamente simbólica y sacramental, ¿no? El agua, la luz, el aceite, el pan, el vino, la imposición de manos, la comunidad reunida,
el silencio, la postura, la palabra, todo ello es una forma de que nos educa, que nos permite percibir la presencia de Dios. Así que la pedagogía cognitiva nos subraya la importancia también del lenguaje. Como una, vamos a decir, una forma de verbalizar de manera aquello que no tiene a veces palabras, el símbolo, la imagen, la música, nos va a hablar de lo que está aconteciendo en nuestro interior. Y así es como el sujeto puede interpretar, incorporar y reformular lo recibido con palabras propias después. Y que después es, claro, enriquecido con el lenguaje comunitario, eclesial. Pero el ser humano tiene que aprender primero a elaborar sus propias palabras, su propia simbología, su forma de expresar lo interior hacia lo exterior, para que lo exterior le conecte con lo interior. Entonces, esto tiene enormes consecuencias catequéticas, como me imagino lo estarán ustedes ahí pensando, porque si una persona no tiene lenguaje religioso, difícilmente podrá nombrar su experiencia de Dios. Y si solo recibe fórmulas sin apropiación interior, yo digo que difícilmente podrá hacer de la fe una palabra propia. Entonces, la mistagogía debe formar lenguaje creyente, ayudar a narrar, a simbolizar, a recordar, a orar, a expresar la fe. Bueno, vamos a la quinta clave porque el tiempo corre y puedo terminármelo. La quinta clave tiene que ver con la fe madura, integra la sombra, la herida y el sufrimiento sin perder la confianza en Dios. Y toda iniciación cristiana auténtica debe enfrentar el misterio del sufrimiento. No hay itinerario mistagógico si no ayuda a las personas a integrar sus heridas, sus duelos, sus fracasos, sus culpas, sus miedos o sus preguntas sobre el dolor. Y también Jung, en uno de sus libros que analiza todo el libro de Job, nos va a ofrecer algunas claves de profundidad al hablar del sufrimiento, ¿no? Sabemos que Job representa al ser humano que sufre sin una explicación suficiente y que se pregunta por el sentido del dolor, por la presencia de Dios en medio del sufrimiento. Y también el texto va mostrando cómo los amigos de Job intentan explicar el dolor, pues desde una teoría retributiva, simplista. Si sufre, pues algo habrá hecho, ¿no? Pero esa explicación no consuela. Ese tipo de explicación más bien hieren. Y entonces podemos irnos más a profundidad. Esta experiencia sobre el dolor, pues también para nosotros tiene una enorme actualidad pastoral, porque muchos de las personas se han alejado de la fe, no por falta de doctrina, ojo, no por falta de doctrina, sino porque recibieron respuestas insuficientes o culpabilizadoras frente al sufrimiento. Y una catequesis inmadura puede seguir reforzando imágenes falsas de Dios, ¿no? Un Dios que castiga, entonces si sufres, pues te lo merecías, es que algo has de haber hecho mal, y entonces es un Dios que abandona, que te deja sumido en la desgracia.
y que entonces te está continuamente probando y probando en el sufrimiento. O te pide una resignación sin consuelo. Bueno, pues entonces, el itinerario de Job pues nos enseña otra cosa, ¿no? Sí sabemos que el sufrimiento no tiene una explicación lógica, pero nos abre a una experiencia más honda del misterio. Y ahí es donde podemos ver que Dios acompaña, que no nos deja solo, que no nos abandona, que esta experiencia tan profunda que tiene Job va a decir, antes te conocía de oídas y ahora te han visto mis ojos, porque lo conduce a una nueva experiencia de Dios. Y eso es a lo que queremos llegar. Los itinerarios mistagógicos deben de ayudarnos a conducirnos, iniciarnos a una nueva experiencia de Dios, especialmente ante el dolor, el sufrimiento, ante nuestras incongruencias, ante mis sombras, ante mis dolores profundos y de heridas, reconociendo que Dios está ahí, que me acompaña, ¿no? Y que aquellas imágenes distorsionadas de Dios van cayendo porque he entrado en una profundidad mayor de esta experiencia con Dios. Y esta es clave para la formación también de los catequistas, porque acompañar no significa explicar todo. Acompañar significa permanecer, escuchar, sostener, abrir al misterio, evitar culpabilizaciones, pero sí ayudar a descubrir que Dios no es rival del ser humano, sino que es su presencia que entra en nuestra fragilidad, en nuestro dolor, en nuestras incongruencias, es para salvarnos, para entrar en una relación con Él de mayor plenitud. Vamos a la sexta clave, porque parece que el tiempo está terminando. La sexta clave es: la fe debe pasar de una religiosidad exterior a una opción interiorizada. Y aquí vamos a citar a Alport, que nos ofrece una herramienta imprescindible para discernir la calidad de la vivencia religiosa y su distinción entre una religiosidad extrínseca a una religiosidad intrínseca nos va a permitir comprender que no toda práctica religiosa expresa una fe madura. La religiosidad extrínseca utiliza regularmente la religión como un medio para obtener seguridades, consuelos, estatus, autojustificación, cuando lo contrario, la religiosidad intrínseca vive la religión como fin en sí misma, integrando la existencia como motivación, como significado, como energía. Y entonces esta clave toca el corazón de la iniciación cristiana. ¿Qué tipo de fe estamos formando? ¿Una fe de cumplimiento o una fe de seguimiento? ¿Una fe de miedo o una fe de amor? ¿Una fe de costumbre o una fe de convicción? Una catequesis centrada solo en requisitos puede producir más bien una religiosidad extrínseca. Y una catequesis centrada solo en normas puede producir la obediencia exterior, pero sin adhesión interior. Una catequesis centrada solo en rito puede producir celebración sin discipulado. O una catequesis centrada solo en la pertenencia social puede
producir identidad religiosa sin conversión. Por eso la mistagogía debe acompañar el proceso hacia una fe interiorizada. Esta fe interiorizada significa que la fe pase por la conciencia, la libertad, por la afectividad, por las decisiones y por el estilo de vida. Una fe interiorizada se expresa comunitariamente y se verifica éticamente. Vamos a terminar con la séptima clave. La fe se acompaña desde la libertad y respeta la conciencia. Viktor Frankl nos vuelve a ayudar y nos aporta una clave especialmente delicada: la relación entre psicoterapia, religión y acompañamiento. Dice, debe respetar profundamente la libertad de la persona. Viktor Frankl, desde la logoterapia, nos abre la puerta también a reconocer esta experiencia religiosa. Pero dice que es la persona en libertad quien debe decidir atravesar la puerta que abre, ¿no? En el sentido de que tiene vamos a decir así, una posibilidad de encontrar la logoterapia, lo que decíamos, este sentido de búsqueda de la existencia, de para qué estoy, para qué vivo, pero la persona es quien tiene que hacer su propio camino, o sea, no tiene que ser impuesto, no tiene que estar detrás empujando, sino acompañando en libertad. Entonces, el catequista, la gente pastoral, la comunidad no impone la fe, la propone, la testimonian, la celebran, la explican, la acompañan, pero no puede sustituir la libertad del sujeto. Entonces, acompañar itinerarios mistagógicos exige renunciar a toda forma de manipulación espiritual religiosa, a imponer el miedo, la presión afectiva, la culpa o la amenaza, o el control, la dependencia, ¿no? Porque la fe cristiana nace de una gracia que llama y que debe responderse en libertad. Y el acompañamiento, entonces, debe de cuidar ambas cosas: la iniciativa de Dios que es llamada y la dignidad de la respuesta humana que se da en libertad. Bueno, significa entonces aprender a confiar en los procesos. Significa saber esperar el ritmo de las personas. Significa reconocer que cada persona tiene tiempos, tiene resistencias, heridas, preguntas y formas y modos de aperturarse al misterio. Significa entonces acompañar con paciencia, sin bajar las exigencias del Evangelio, pero sin violencia, ni violentar pues la conciencia, a eso me refiero. Entonces, esto implica que tiene que haber algunos criterios pastorales, ¿no?, para acompañar itinerarios religiosos, que por ahí se los he ido entremezclando. Hasta aquí son las claves, ¿no?, que yo les estoy ofreciendo, que he entresacado de estas teorías y que nos pueden ayudar a elaborar algunos criterios pastorales para acompañar itinerarios mistagógicos
conociendo a la persona, ¿no? Que es partir de la vida, pero no quedarse en ello. Sí es anunciar a Cristo como el centro del sentido, educar la interioridad, cuidar y purificar las imágenes de Dios, acompañar el sufrimiento sin culpabilizar, dar lenguaje a la fe y integrar, sí, los sacramentos, la comunidad, la misión. Entonces, aprender a acompañar y evaluar la madurez, los procesos, no solo las asistencias. Y bueno, recordar, reconocer que el catequista es un acompañante mistagógico. Voy a dejar aquí, faltaron unas cositas, pero por ahí estará en el escrito que les he enviado. Concluyo con esto. Acompañar itinerarios mistagógicos es acompañar el nacimiento de una fe que ya no se conforma con saber de Dios, sino que aprende a mirar la vida desde Dios. Una fe que no solo recibe sacramentos, sino que se deja configurar por ellos. Y una fe que no solo pertenece, vamos a decir, a un grupo cerrado, sino que abre caminos eclesiales, discipulares, fraternos y misioneros. Pues agradezco a todos estar aquí acompañando esta reflexión, que es una reflexión que nos quiere invitar a seguir pensando en las personas que acompañamos y cómo podemos hacerlo. Les agradezco profundamente. Estoy a su servicio. María Elena, mil y mil gracias por esta charla, esta exposición tan clara, digo yo también tan sistemática en el ejercicio que nos presentas estas claves para poder entender también el impacto que tiene que tener los procesos de iniciación cristiana en la vida del creyente actual. Padre, a mí me pareció una conferencia muy iluminadora, que creo que alimentándola con estos pensadores también contemporáneos nos ayuda a mirar cómo la iniciación cristiana tiene que, no sé, tiene que expandirse de tal manera y tiene que impactar de tal manera que transforma la vida del ser humano, de la iglesia y de la sociedad. Sí, comparto contigo que es una presentación muy rica en conceptos, en teología e igualmente en psicología. Y al mismo modo también responden mucho a los llamados reiterativos del magisterio de la Iglesia, tanto del Papa Francisco y del actual directorio para la catequesis, para que la catequesis verdaderamente responda al acompañamiento de los dinamismos espirituales de la vida de las personas. María Elena insiste repetidamente en que no solamente se trata de transmitir contenidos, informar ideas de Dios o dar a conocer conceptos, sino que es aquello que interiormente se mueve en la vida de la persona para dar una respuesta adecuada de fe. A mí me llama mucho la atención, padre, también esa, digamos que ese diálogo que hace, digamos, con estos psicólogos de la religión, porque creo que toca elementos importantes que tienen que darle sentido también a la experiencia de fe. Uno, el darle sentido, ¿cierto? O sea, uno no solamente es como vivir unas prácticas, sino que son unas prácticas que le dan sentido a la vida y sobre todo unas prácticas que transforman desde dentro para poder realmente, digo yo, ser testigos de una experiencia totalmente renovada en Jesucristo, quien es, como lo decía ella, no, es el todo, ¿no?
es quien me permite hacer ese ejercicio de relectura, lo diríamos nosotros aquí en Colombia, de discernimiento para poder entender las relaciones conmigo mismo, la relación con el otro, la relación con la sociedad, la relación con la iglesia. Entonces tenemos ahí, digamos, un filtro, llamémoslo así, unos lentes desde donde también poder mirar la realidad y que esa realidad realmente se transforme y se interprete a la luz de un Cristo que está vivo y que está presente. Esto creo que es un llamado permanente. También nos lo hacía el padre Juan Carlos ayer, pero hoy ella lo ponía muy claro, ¿no? Mire, tenemos que mirar desde Jesucristo todas estas realidades. Sí, porque fíjate que la insistencia de la semana y cada ponente desde su perspectiva nos ayuda a enriquecer, es acompañar itinerarios mistagógicos. Y pues ambos a su manera lo han dicho, y tú también en las invitaciones y reflexiones. La mistagogía está al servicio de los procesos interiores. Y en esos procesos interiores se mueven naturalmente todo el ser humano. El ser humano que abriéndose a la gracia y al espíritu, pues tiene unos dinamismos que le son propios en su psicología humana, pero también en su psicología espiritual. Por eso es importante reconocer a través de los distintos estudiosos que ya nos fue presentando cuáles son esos dinamismos psicológicos espirituales que se activan por medio de la mistología. Y además de lo que tú dices, yo también subrayaría una cosa que ella insistió mucho y es purificar esas imágenes de Dios que no son sanas, que no son correctas, que no permiten una relación gozosa, libre, amorosa con el Dios de Jesucristo, sino que es un Dios castigador, un Dios que produce temores. Y todo eso no genera una experiencia auténtica con el Dios del Evangelio. Y también el catequista tiene que también formarse. Y yo no solamente diría el catequista, creo que el evangelizador en general, porque es que la mistagogía no es algo propio y exclusivo de la catequesis y el catequista, sino de la evangelización misma. Pero yo creo que este tema que ella nos invita como a ir descubriendo, porque a veces nos da miedo, y también decía, aquí no se trata de cambiar la teología ni decirnos qué es la fe, ni cambiar el dogma, pero sí saber qué es lo que se mueve interiormente para que el acompañante pueda también él mismo y acompañando a otro de un modo muy sereno. Y eso requiere paciencia, eso no es dos, tres anuncios, dos, tres encuentros, sino es un proceso largo, mistagógico, que va generando, impulsando sus dinamismos interiores. Y no solo paciencia, padre, sino como ella decía, respetar el proceso de cada persona. Y esto creo que es un desafío para, digamos, como para los elementos y las, no sé si serán los dinamismos, las formas en que nosotros hacemos la pastoral, pero nosotros hacemos una pastoral de masas, ¿no? Y entre más gente vaya y entre más lleno esté, no sé, el auditorio, el teatro, a veces sentimos como que ahí sí tenemos impacto, pero ella nos decía, hay que respetar los procesos de cada persona. Y si eso implica respetar los procesos, o sea, si eso implica más bien los procesos evangelizadores, creo que la pastoral, la catequesis, el acompañamiento que se hace a cada persona debería también ir mirando las dinámicas propias de vida del acompañado y poder ayudarlo a entender y a resignificar su vida desde esa experiencia de fe. Entonces, aquí las masas no, digamos que aquí las masas no serían como tan prudentes, diría yo. Pues digamos que es como saber combinar ambas cosas, porque digamos que en la pedagogía también humana existen dinamismos de aprendizaje que no, que más bien hay que saberlos cómo se complementan. Desde una conferencia así muy magistral para grandes grupos, desde unos talleres más experienciales,
desde unos conversatorios más en pequeño grupo. Aquí también en la catequesis y en la evangelización esos mismos dinamismos. Lo importante es reconocer que ese anuncio, así sea dado en un grupo grande, también está dado para cada uno. ¿Sí? O sea, no, siempre cualquier tipo de anuncio, siempre es un llamado a la respuesta de cada uno de nosotros en libertad, que cada uno de nosotros se pueda abrir a la acción de Dios y de su Espíritu. En eso consiste, digamos, también entender el esfuerzo de personalizar la fe, porque no es un acompañamiento uno, que también entra. Puede entrar uno a uno, puede entrar pequeños grupos, puede entrar grandes masas, pero siempre reconocer que es un llamado al corazón de cada persona. Y es ahí la habilidad de la comunidad acompañante y la catequista acompañante de cómo eh, su anuncio se pone al servicio de esos dinamismos. Por ejemplo, pensemos en lo que ella hablaba del sentido de la vida, ¿no? Pues cada uno, a medida que escucha el anuncio a su propia vida, en sus propias realidades sociales, culturales, humanas, familiares, va interpretando lo que Dios quiere para su propio ser. Entonces, es combinar también muchos modos de anuncio del mensaje. Padre, creo que este es un desafío inmenso. Este es un desafío gigante para todos porque o sea, yo lo vería como estar muy atento uno a los signos de los tiempos, a las experiencias de las personas, estar muy atento también al desarrollo que va teniendo el magisterio de la iglesia, esta invitación que nos ha hecho desde el Papa Francisco a vivir una iglesia sinodal, que es un caminar también como iglesia universal, pero también como iglesia particular. O sea, creo que esto es un estar atento, abierto también a la acción del Espíritu en la vida del acompañante y en la vida de la comunidad para poder realmente responder y darle sentido a esa experiencia de fe. Entonces, no es solamente, como ella nos decía en su primera clave, no es una fe de contenidos, es una fe de experiencia y cómo las experiencias pueden ser también tan diversas y reinterpretarse de diversas maneras para que nos lleve a ese sentido de vida, ¿no? Creo que es un desafío muy grande para todos nosotros y es también entrenarnos en muchos otros aspectos, podríamos decirlo, pedagógicos, psicológicos, doctrinales, teológicos, bíblicos, pastorales, que nos implica cada vez más la vida y que nos hacen pues realmente poder estar atentos a todas estas dinámicas de cada ser humano y de cada comunidad. Claro, yo creo que para el caso del catequista y de la catequesis, como para que no entremos en una angustia que nos tocaría, quién sabe, tener qué tipo de maestrías o doctorados para poder ser acompañante. Fíjate que lo primero que se pediría a nosotros es haber sido convenientemente acompañados y acompañados en un camino iniciatorio muy sereno por un creyente que a su vez también ha sido convenientemente acompañado. O sea, en la medida en que tú vivas y has vivido una buena iniciación, que haya sentido esa iniciación de información del catecismo, de conceptos y de ideas, eso ya te va habilitando a ti para poder acompañar a otros en ese camino amistagógico. Ahora, que si te formas también, digamos, hay como dos dinamismos formativos que deben combinarse para ser un acompañante de todo esto. Primero, haber vivido una iniciación mistagógica. Y segundo, tu formación catequética para ser acompañante y ser catequista implicaría el reflexionar sobre el modo como tú fuiste acompañado y sobre el modo como tú fuiste viviendo tu propia experiencia. Porque si no, también corremos el riesgo de imaginar que toca leernos a Jung, a James, a no sé quiénes y a qué horas. Todo lo que se hace naturalmente, digamos, el estudioso de la catequética es ayudarnos a todos
para que podamos tener una reflexión crítica de lo que ha pasado en nosotros. Y digamos que esa es la tarea de la formación, ya es volver sobre lo que tú viviste, reflexionarlo críticamente para que tengas la habilidad de poder también acompañar a otros. Claro, como tú lo señalas, eso va a pedir unos cambios fuertes. Y ya que estamos aquí en el contexto de maestrías de innovaciones pastorales, precisamente, una semana como esta lo que busca es que nos quedemos con preguntas, con inquietudes para renovar nuestra práctica, no quedarnos siempre en lo mismo, en lo que repetimos y repetimos siempre en lo que venimos haciendo. Padre, el, el- este ejercicio es muy interesante y creo que con todos estos elementos que María Elena nos dio hoy, con esto que usted nos está también ayudando a entender con todas mis dudas y todos estos aspectos, queremos invitarlos a todos ustedes a que registren su asistencia aquí en este QR que está apareciendo en pantalla para que podamos certificarles esta participación también en esta cuarta Semana Internacional de Estudios Pastorales y que podamos también darles a ustedes este regalo como día no solamente del catequista, sino realmente como un regalo para todos ustedes que son servidores de la iglesia, un regalo también para ustedes que han donado y han servido a través de su ejercicio pastoral su vida y están también contribuyendo a sembrar el reino de Dios en sus respectivas comunidades. Entonces, los invitamos a que registren su asistencia. No olvidemos que esta formación es certificada para todos los que participen las 4 noches. Entonces, sigamos motivándonos y sigamos trabajando en esta experiencia de formación que nos va a llevar también a comprender y abrirnos más el horizonte frente a estos temas tan interesantes de itinerarios de iniciación cristiana. Padre, denos una invitación también nuevamente para que las personas que nos están acompañando hoy de pronto se motiven y se interesen en conocer nuestra maestría en innovaciones pastorales. Sí, digamos que la pastoral en la iglesia, como tiene que dar respuesta y acompañar a los distintos momentos también sociales, culturales, humanos y personales, necesita siempre estar haciendo una lectura actualizada de los signos de los tiempos, para que pueda entonces de modo adecuado poder acompañar los procesos evangelizadores en la vida de las personas. Entonces una maestría de innovaciones pastorales le va a permitir y le va a dar las habilidades a quien lo haga, esa capacidad de estar siempre leyendo el momento, siempre interpretando el momento a la luz de la fe y bajo la guía del Espíritu. Y de esa manera poder acompañar de un modo innovador eh, las distintas situaciones de vida que se van presentando, más aún en nuestras sociedades que son tan cambiantes, que son tan dinámicas. No se trata de estar inventándonos un evangelio o generando siempre, pareciera que generar acciones nuevas, sino es ir a lo esencial de lo que tenemos que hacer para poder acompañar a las personas. Entonces, ojalá sean muchos quienes se interesen por hacer la maestría y poder desde la iglesia y desde la teología acompañar la realidad de hoy. Padre, invitemos mañana a a todos nuestros invitados, a todas estas personas que han venido participando desde Colombia, México, Ecuador, Argentina, Venezuela. Tenemos personas de casi toda América Latina, qué bonito. Padre, invitémoslas para que mañana estén con nosotros. Y mañana con el padre Luis Miguel Figueiredo, que también es de la Sociedad de Catequetas de Europa, él nos va a seguir insistiendo, digamos, con otras perspectivas, con otras miradas, pero lo mismo, lo mistagógico, lo espiritual, lo comunitario, en un contexto eclesial de un llamado permanente a la conversión misionera. Importante esa ha sido esa Semana Internacional porque
como que compartimos los problemas comunes en Portugal, en España, en México, en Colombia, y vemos que no estamos solos en las búsquedas y en las miradas, y así nos podemos ayudar unos con otros en el aprendizaje de seguir renovando nuestros caminos de iniciación. Padre, muchas gracias por esta compañía en esta noche. Mil gracias a María Elena por esta maravillosa conferencia y a todos ustedes. Mil y mil gracias por estar con nosotros en esta cuarta Semana Internacional de Estudios Pastorales. Nos vemos mañana con una perspectiva también bien interesante, reflexionada, como lo ha dicho el Padre Manuel, desde un contexto muy distinto al de América Latina, pero que también nos dará unas riquezas impresionantes para seguir creciendo y aprendiendo de nuestra reflexión sobre acompañar procesos de iniciación cristiana. No olviden registrar su asistencia y nos vemos mañana. Una feliz noche para todos. Una buena noche.